Aquí se debate, seguimos conociendo a más candidatos que quieren escribir una nueva constitución para nuestro país. Se los presento de inmediato y aparecen desplegados en la pantalla. Parto por saludar y presentar a Roberto Antonio Celedón, compite en el distrito 17, es independiente, va en el cupo del Frente Regionalista Verde Social y en la lista Apruebo Dignidad. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Roberto. Encantado. Muchas gracias a ustedes por invitar. Saludamos también a María de los Ángeles López, compite en el distrito 6, es del Partido Radical y... no, perdón, va en la lista Vamos por Chile. Si nos confirmas el partido. Del Partido Republicano. Republicano, perfecto. Y saludamos también a Jorge Correa Sutil, compite en el distrito 6, es demócrata cristiano y va en la lista del Apruebo. Bienvenidos. Muchas gracias, Viviana. Un gusto de estar contigo y con la audiencia de CNN. Perfecto. Bueno, queremos saber, conocer las razones, los argumentos, qué los llevó a querer ser candidatos y posiblemente escribir una nueva constitución. Parto contigo, María de los Ángeles. Muchas gracias, Viviana. Bueno, la principal forma y por lo que acepté este desafío fue efectivamente porque el 18 de octubre, cuando ocurre el estallido, estuve muy de acuerdo con todo lo que fueron las demandas sociales, pero no estuve de acuerdo en cómo se manifestó a través de la violencia y cómo muchos grupos políticos nos llevaron a creer que a través de una nueva constitución íbamos a poder solventar y dar solución a todas las demandas que la gente clamaba en la calle. Y en ese sentido, desde mi profesión de abogado, pensé que podía hacer algo para lograr acercarme a todo lo que eran las demandas sociales y poder establecer una constitución que fuera acorde a las demandas de todos y a las necesidades de todos los chilenos, Y creo que desde mi profesión de abogado, desde haber trabajado en la calle, de haber hecho trabajo con grupos vulnerables, sabiendo qué es lo que la gente necesita, podemos sí redactar una buena carta magna que nos va a regir, ojalá, durante más de 40 años, y con la capacidad y los conocimientos técnicos necesarios para poder acercarnos a una buena constitución. Ok, muchas gracias, María de los Ángeles. Roberto Celedón, ¿por qué quiere ser constituyente? Bueno, por muchas razones. Bendita la hora en que el estallido social logró esta enorme conquista histórica que nunca antes habíamos tenido. Es una experiencia única de que el pueblo redacte su propia constitución y en condiciones de paridad de género. Creo que es un aporte histórico enorme y que nos va a permitir pacíficamente terminar con una constitución que fue muy funesta en la historia de Chile, porque estableció la ideología del enemigo interno, de una desconfianza profunda en la democracia y en el pueblo como sujeto soberano, y estableció un sistema a través del Estado subsidiario, al final un sistema neoliberal que atenta contra el alma de Chile, digamos. A mí me ha impresionado enormemente releer la homilía de un hombre de Talca, como es el cardenal Raúl Silva Enríquez, de este distrito, sobre el alma de Chile. Y fue una cosa muy profética a todo lo que él planteaba. En condiciones muy extremas, fue dicho en un Te Deum el 18 de septiembre de 1974, y que curiosamente y que felizmente el Papa en la nueva encíclica, en la última encíclica de Fratelli Tutti, cita a Silva Enríquez. Y dice, el cardenal decía, en Chile no tiene cabida o vigencia ningún proyecto histórico, ningún modelo social que signifique conculcar la libertad personal o la soberanía nacional. Ok. Eso es extraño. Todo lo que es extraño al alma de Chile, en definitiva, al alma de un pueblo, termina disolviéndose y sus frutos son la anarquía
que de alguna manera hemos sido testigos en los últimos tiempos de esta situación. Ok, Roberto. Vamos también entonces a preguntarle a Jorge Correa Sutil cuáles son las razones también que lo llevan a querer escribir una nueva constitución. Viviana, en 1978, imagínate, tú no nacías todavía. En 1978 yo ya trabajaba como secretario del Grupo de los 24 para buscar una constitución alternativa a la de la dictadura. Por esos mismos años me inicié en la enseñanza del derecho constitucional, haciendo historia constitucional de Chile. Enseguida he dedicado mi vida profesional fuertemente al derecho constitucional, tanto en la enseñanza como en el ejercicio de la profesión. Fui 3 años ministro del Tribunal Constitucional. Creo tener en ese sentido una experiencia muy rica. Además, al haber sido subsecretario de Interior, creo conocer el Estado por dentro. Y me parece, al igual como lo señalaba Roberto, que esta es una oportunidad histórica. Me parece que entramos en una crisis muy profunda. En octubre del año pasado estuvo cerca de caer el gobierno. Cuando los gobiernos caen en sistemas presidenciales, el devenir es muy difícil de presagiar y suele salir por fuera de la institucionalidad. Yo creo que vivimos un momento muy crítico, producto de que había un malestar, y había un malestar porque habían problemas no solucionados y porque vivimos en una sociedad muy clasista. Me parece a mí que la Constitución puede ser el comienzo del camino, no digo la solución, el comienzo del camino de una sociedad más justa, más igualitaria, que considere por igual a todas las personas desde igual consideración y las trate por igual. Imagino y me hago la esperanza de poder colaborar a que el Estado de Chile sea más fuerte, sea más musculoso, para poder con descentralización satisfacer las necesidades básicas de la población. Entonces te diría yo, son 2 motivaciones muy fuertes. Sí. Una tiene que ver con mi propia historia y 2, porque creo tener una interpretación de la crisis tan aguda que ha vivido nuestra democracia y creo poder colaborar en la decisión, en la solución de esos problemas. Okay. La solución va a ser difícil, Viviana. Nadie va a tener los 2/3 en la constituyente y por lo tanto vamos a tener que tener mucho afán de diálogo y de buen entendimiento. Posibilidades de acuerdo. Sí. Ahí está entonces también expuesto las razones de Jorge Correa Sutil para querer ser parte de los 155 que escriben una constitución. María Los Ángeles, sé que estás levantando la mano, pero tenemos que irnos a una pausa ya presentados y al regreso vamos a comenzar ya a debatir. Hacemos el corte y volvemos. Ya estamos de regreso en Aquí se debate, conociendo a más candidatos que quieren escribir una nueva Carta Magna para nuestro país. Ya los vemos desplegados en la pantalla. Además tenemos la ocasión de conversar con expertos, con abogados, con entendidos en la materia. Entonces quisiera partir este debate preguntándoles por los derechos sociales. Es algo que sabemos va a ser fundamental en esta discusión, pero ¿cómo garantizarlo? Hoy, por ejemplo, la Constitución dice que debemos todos vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero eso sabemos que no ocurre. Hay muchos sectores emblemáticos, Puchuncaví, por ejemplo, en donde eso no se cumple. ¿Debiese judicializarse también, tener esa opción, los derechos sociales, cuando un Estado no los garantiza? Vamos a comenzar a conocer la opinión respecto a este tema. Vamos a partir con Roberto, conocer tu opinión de cómo se garantizan los derechos sociales en una nueva Constitución. Mira, los derechos sociales son parte de los derechos humanos, digamos, y creo yo que los derechos humanos debe ser el pilar, junto con la soberanía popular, de la nueva Constitución. Todos los derechos humanos, los derechos sociales y ambientales. Ese debe ser el compromiso explícito del Estado, el desarrollo de todos los derechos humanos, de manera progresiva respecto de aquellos que dependen también del grado de desarrollo de nuestro país, pero sí tener un compromiso muy definido y definitivo en pro de los derechos humanos. Nunca más violación de ningún orden en materia de derechos humanos. Y los derechos sociales, como la salud, la educación, las pensiones dignas, la vivienda también se ha planteado como un derecho social importante, y el medio ambiente
tenemos que tener también un compromiso de hacerlo accesible a todos los chilenos, al menos en un mínimo inviolable, que nos garantice plena igualdad y universalidad en el acceso, nunca discriminar en razón del dinero, porque eso afecta la dignidad de todos nuestros ciudadanos. La judicialización es siempre la última etapa de un conflicto, no es la primera etapa. Si tenemos un pueblo participante, efectivamente soberano, y no solo a través de formas de democracia representativa, sino que también a través de formas de democracia directa, la sociedad en su conjunto va a ir definiendo los planes a fin de que se vayan desarrollando efectivamente estos objetivos que son esenciales para construir un país de hermanos y no de consumidores. Perfecto, ahí está la opinión de Roberto respecto al tema, cómo se garantizan estos derechos sociales, debiese incluirse judicializarlos cuando no se cumplen por parte de un Estado. María de los Ángeles, ¿tu opinión? Absolutamente no, yo estoy muy de acuerdo con que los derechos sociales son los mínimos establecidos para establecer los mínimos de la dignidad humana, pero en ningún caso creo que deberían judicializarse, entendiendo que los recursos del Estado son limitados y por lo tanto, ¿de dónde obtenemos recursos si necesitamos judicializarlos y necesitamos entregar las debidas indemnizaciones a cada persona? Para eso no necesitamos hacerlos valer ante un tribunal, sino más bien promover a un Estado que sea promotor, vigilante, un Estado fuerte, que nos dé patines y no que nos quite. Y en ese sentido poder dar libertad de elección a las personas y llegando junto con eso a la dignidad que tanto y que está tan en boga en estos días. Esa es la forma, a través de la libertad de elección llegamos a la dignidad. Y es la mejor forma de garantizar los derechos fundamentales de las personas. Una constitución puede establecer una lista eterna de derechos. Otra cosa es que se lleguen a cumplir en la práctica. Hoy día nosotros como convencionales constituyentes podremos establecer las bases para dar soluciones a las personas, pero finalmente quien va a establecer esas soluciones además es a través de la Cámara de Diputados y del Senado a través de leyes. Por lo tanto, nosotros tenemos que propender a que los derechos que vamos a establecer como derechos sociales y fundamentales sean aquellos derechos que pueden ser solventados por el Estado a través de correctas políticas públicas y que puedan hacerse valer y que a través de leyes. Ok. Jorge Correa Sutil, ¿su opinión respecto al tema? Viviana, en la Constitución se establece el derecho a la educación prebásica como obligatorio y lleva 7 años discutiéndose la prebásica en el Congreso Nacional. La Constitución también asegura la enseñanza básica y media y resulta que tenemos 300.000 niños fuera del sistema escolar. Esto sirva como introducción a la importancia de tu pregunta. ¿Cómo garantizamos de verdad estos derechos? Estos derechos son tan importantes como las libertades y son precondición necesaria para el goce de algunas libertades y de algunos derechos políticos. Si no hay buena educación, si no hay buena salud, si no hay buenas viviendas, en fin, la libertad humana pasa a ser una palabra vacía en medio de una desigualdad producida por el mercado. Por lo tanto, ciertamente el Estado tiene el deber de alcanzar o de fomentar el goce de estos derechos. Ahora, debieran ser derechos constitucionales, no solo deberes, sino derechos puestos en la Constitución, no en la ley. Yo no quisiera que los tribunales terminen resolviendo cuántos metros tiene que tener la vivienda de una persona para ser digna, o cuánta demora puede tener un hospital como máximo para una atención. Yo creo que esas cosas debe desarrollarlas el legislador y debe desarrollarlas el Ejecutivo. Y en eso tiendo a coincidir con María de los Ángeles, que la mejor garantía para el goce efectivo de estos derechos que deben estar enunciados en la Constitución como deberes del Estado, pero la mejor garantía de que en definitiva se logren es tener un buen funcionamiento del sistema político. Y tenemos un mal funcionamiento del sistema político. Tenemos demasiadas reyertas entre el presidente y el Congreso Nacional, tenemos un Estado flojo,
un Estado fofo, un Estado lento, un Estado burocrático, un Estado que no es capaz de satisfacer estos intereses. Eso vamos a tener que enfrentarlo, ahí hay que meterse al motor de la máquina y revisar las piezas porque estamos funcionando mal. El sistema presidencial chileno funcionó razonablemente los primeros 20 años, pero lleva ya casi 10 años funcionando muy mal cuando los presidentes pierden un mínimo de popularidad. Y entonces tenemos que buscar arreglos para que haya más colaboración entre el presidente y el Congreso y para que haya más musculatura en el Estado, para que efectivamente los recursos que se recogen con los impuestos vayan a producir el goce efectivo de estos derechos. Perfecto. Nos queda poco tiempo. Sí, nos queda poco tiempo y quiero preguntarles otra cosa, también conocer su opinión a otro tema. Sabemos que esta nueva constitución no solamente va a ser paritaria, sino que también incluye a nuestros pueblos originarios. Y si debiésemos declararnos como un Estado plurinacional que reconoce la diversidad, pero que además también puede entregar ciertas autonomías territoriales, políticas, culturales a nuestros pueblos originarios. Quiero conocer la opinión de ustedes respecto a este tema, María Los Ángeles. Chile es un Estado que está conformado indiscutiblemente por muchas culturas y por distintas costumbres. Yo estoy de acuerdo en reconocer esas distintas culturas y costumbres, pero no darles independencia territorial. Creo que Chile no está preparado para eso y por lo tanto hoy día todos somos chilenos, todos nos regimos bajo una misma constitución y bajo las mismas normas, y no hacerlo de esa forma atentaría primero contra el principio ante igualdad de la ley, contra el principio de la no discriminación arbitraria y contra otra serie de principios que están establecidos en la Constitución y que probablemente son los básicos que se van a mantener dentro de la nueva Constitución. Por lo tanto, no soy partidaria de un Estado plurinacional, por el contrario, creo que debemos seguir siendo el Estado como todos somos chilenos y somos Chile, una república unitaria y democrática. Perfecto. Roberto Celedón, su opinión respecto a este tema, declararnos o no un Estado plurinacional y que eso incluya autodefinición, autonomía territorial, cultural, política. Bueno, los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales a los cuales Chile ha ratificado reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos. Y no hay duda que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, son pueblos. Y debemos reconocerlo. Es una promesa incumplida, es una promesa desde el tiempo del presidente Elwin y que no se ha podido cumplir hasta la fecha. Por lo tanto, creo que el construir una nación que respete la dignidad de todos, que reconozca su diversidad y a su vez su unidad es un principio fundamental. Debemos ser un Estado plurinacional, declararnos plurinacional, reconocer en determinadas materias lo que se ha llamado el pluralismo jurídico. El presidente Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, reconoció en la ley de Isla de Pascua, en su momento, una serie de medidas que reconocía la cultura y las prácticas, las tradiciones del pueblo Rapa Nui, y eso enriquece a Chile, integra como imagínense ustedes el pueblo mapuche, que es nuestra sangre. Es un tema fundamental reconocer la autonomía de los pueblos indígenas, y eso tendrá que ser definido adecuadamente en la Constitución. En ese sentido habrá también participación de representantes de los pueblos originarios con los cuales habrá que resolver positivamente esta situación, pero no podemos seguir postergando. Perfecto. La política aquella de la integración es completamente equivocada, fracasada. Hoy día los pueblos indígenas tienen una identidad a la que el pueblo chileno basta ver las manifestaciones.
hay más veces banderas indígenas que chilenas, porque el pueblo chileno ha reconocido su origen, la identidad cultural y el aporte que nos dan a nuestra cultura. Y es necesario reconocer los espacios territoriales que les resultan propios, que tengan formas de autonomía y de desarrollo. Perfecto. Tienen lengua propia, cultura propia, religión propia. Tenemos que reconocer y darle todas las oportunidades de desarrollo dentro del marco jurídico que podamos definir en la nueva Constitución. Perfecto. Finalmente también le preguntamos su opinión respecto al tema Jorge Correa Sutil. Yo concuerdo con Roberto que tenemos una deuda histórica en este tema. Me alegro sobremanera que lo vayamos a discutir con un grupo de personas de los pueblos originarios, porque eso nos va a ayudar a entender mejor el factor. Y me parece que tras los nombres podemos esconder una discusión que yo no quisiera tener en una pura cuestión nominal, digamos. Plurinacional, ¿qué significa exactamente? Significa que las naciones que componen el Estado de Chile tienen derecho a hacer un Estado dentro del Estado. No, yo no quiero eso. Por lo tanto, a mí que me vayan especificando lo que entendemos por plurinacional y vamos viendo exactamente de qué se trata. Yo quisiera que el Código Civil y el Código Penal rigieran en todo el territorio nacional. Quisiera que muchas de las leyes rijan invariablemente dentro de todo el territorio nacional, pero que reconozcamos, como decía Roberto, un grado de autonomía que no se resuelve con una palabra, ni con pluricultural ni con plurinacional. Se resuelve con una discusión más de fondo, de ideas, de detalle. Ese detalle no va a poder entrar a la Constitución, pero creo que podemos fijar las bases de qué es lo que entendemos por la forma en que los mencionemos, ya sea que sea plurinacional o ya sea que sea pluricultural. En cualquiera de las dos opciones, yo quisiera que la Constituyente definiera un tanto esas expresiones. Bueno, quiero agradecerle a los tres, se pasó volando el tiempo. Hay hartos temas que obviamente nos hubiese gustado seguir explorando junto a ustedes, pero tuvimos la posibilidad de conocerlo y sobre todo la opinión en estas materias tan fundamentales. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. A ti, Viviana, muchas gracias. Muchísimas gracias. Oye, no polemizamos nada, Celedón. Sí. No, nada. Que estén muy bien, gracias. Gracias. Bueno, así llegamos al final de Aquí se debate. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía. Continúan las noticias.